siempre será más fácil hacer un comentario sobre lo que nos parece mal, sobre lo que no nos gusta, eso que nos indigna, nos genera molestia, rabia, aversión, etc. Y no solo eso, será también mejor recompensado con la atención del público masivo, que busca solamente divertirse mientras se siente más inteligente que otras personas menos instruidas, con gustos menos refinados o más simples. Ejemplos en YouTube sobran. Desde los clásicos críticos furiosos de películas o videojuegos, hasta artistas criteriosos, que se hacen más conocidos por la crítica ácida a obras de nula calidad, que por compartir su conocimiento sobre lo que sí vale la pena. Todo esto es válido, sobre todo si los creadores necesitan acumular visitas, porque viven de esto y no de buenas intenciones. Pero si solo consumimos esa clase de contenido, corremos el riesgo de anestesiar nuestra curiosidad por lo que sí tiene algo que decirnos y que puede enriquecernos interiormente. Dicho todo eso, ¿qué es una buena adaptación? Si definimos adaptar desde la etimología, es decir, como la acción de aproximarse a atar, liar, amarrar o conectar, que se relaciona bastante con lo que señala la RAE, que es acomodar, ajustar algo a otra cosa, llegamos a la conclusión de que adaptar no es un traspaso o un mero cambio de soporte. En el caso de obras literarias, la adaptación tiene la dificultad de que una novela, por ejemplo, suele ser una experiencia más profunda, ya que hemos compartido un lapso de tiempo mayor con ella, normalmente más extenso del que gastamos mirando una película. Pero además invertimos un esfuerzo mayor en la lectura en términos de silencio, atención y representación de lo narrado. Esto hace que en la mayoría de los casos un libro nos entregue mayores instancias o posibilidades de reflexión. Por otra parte, las películas, incluso las más densas, están hechas para la inmediatez. Aunque podamos ver una película 1000 veces, esta debe generar un efecto en el espectador antes de que pasen 2 horas. Además de esto, debemos considerar ese proceso de apropiación imaginaria que todos los lectores hacemos de los elementos de la narración, lo que hace imposible la comparación entre un personaje que ya existe en nuestra mente y el que es encarnado en una película que debe satisfacer a un público mayor. Por ejemplo, mi idea de la batalla del abismo de Helm no será la misma que tienes tú, ni tampoco será idéntica a la que tuvo Peter Jackson al filmar la trilogía del Señor de los Anillos. Lo mismo corre para los hermanos Karamazov o para Divergente. Nuestra manera particular de imaginar entrará en una negociación, no siempre amistosa, con lo que el cine nos entregue. Es por ello que, en mi opinión, las mejores adaptaciones son en realidad obras derivadas o actualizaciones, que no buscan generar conexión emocional con el libro. Vamos entonces a lo prometido. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, y Apocalipsis ahora, de Francis Ford Coppola. La novela, escrita en 1899, trata sobre el viaje de Marlowe en un barco a vapor que remonta el río Congo para constatar la situación de Kurtz, el encargado de una oficina explotadora de marfil en el interior del continente, del que se dice que ha perdido el juicio. El contexto es el continente africano durante el colonialismo europeo, mostrando de forma consciente el conflicto entre los conceptos de civilización y barbarie, vistas desde la perspectiva europea, exponiendo sin cuestionamiento los abusos y maltratos a la población africana con una violencia por completo naturalizada. En suma, una excelente novela que podemos valorar sin estar de acuerdo con sus fundamentos éticos, que no son otros más que los de su contexto cultural. Aunque sí hay una crítica evidente a la visión mercantilista, que corrompe el corazón del ser humano y lo deja expuesto a lo salvaje, que en la novela se encuentra definido por la falta de civilización y por lo tanto asociado al oscuro, a los instintos destructivos desatados, al mal. Como por ejemplo cuando nos recuerdan la llegada de los romanos hasta la isla británica y compara a esos hombres, los conquistadores, con ellos, los comerciantes coloniales. Lo que a nosotros nos salva es la eficiencia, el culto por la eficiencia. Pero aquellos jóvenes en realidad no tenían demasiado en qué apoyarse. No eran colonizadores. Su administración equivalía a una pura opresión y nada más, imagino. Eran conquistadores. Y eso lo único que requiere es fuerza bruta. Nada de lo que pueda uno vanagloriarse cuando se posee, ya que la fuerza no es sino una casualidad nacida de la debilidad de los otros. Se apoderaban de todo lo que podían. Aquello era verdadero robo con violencia, asesinato con agravantes en gran escala, y los hombres hacían aquello ciegamente, como es natural entre quienes se debaten en la oscuridad. La conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chatas que las nuestras, no es nada agradable cuando se observa con atención. Lo único que la redime es la idea que la respalda. No un pretexto sentimental, sino una idea, y una creencia generosa en esa idea, en algo que se puede enarbolar, ante lo que uno puede postrarse y ofrecerse en sacrificio. En cuanto a la película, ojalá verla en su versión Redux de 3 horas, es una excelente actualización, pues nos sitúa durante la guerra de Vietnam, lo que muestra, sin decirlo, que en el siglo XX la guerra es la manera en que sigue operando el colonialismo.
Mediante guerras inventadas, las potencias siguen saqueando recursos naturales del tercer mundo, bajo los mismos preceptos civilizatorios de la libertad y la democracia. Aquí es Willard, un soldado, quien relata a manera de confesión la misión que se le ha encargado: matar al coronel Kurtz, quien, dicen, se ha vuelto loco por haber desobedecido órdenes y ejecutado sin autorización a prisioneros. Los paralelos son obvios. Tanto el Kurtz de la novela como el de la película ponen en entredicho la doble moral de las expediciones, tanto las comerciales del colonialismo como las bélicas de la Guerra Fría. En ambas obras, estos antagonistas carismáticos denuncian la hipocresía que mueve estas grandes empresas humanas y son prueba en sí mismos de los aspectos más barbáricos de la civilización. Además está el monólogo de Marlon Brando sobre el horror, que ya vale por todo lo demás. «2001, una odisea espacial». El libro parte con la premisa de que seres extraterrestres, que no conocemos en absoluto, han intervenido en la historia humana para hacernos evolucionar. Eso que suena a reptilianos o a hombres de negro es una hipótesis bastante más interesante que una simple teoría conspirativa. Existen varios estadios dentro de la obra en los que el ser humano se topa con unos monolitos rectangulares que van señalando el camino hacia el siguiente, haciendo evolucionar a los homínidos y enseñándoles a utilizar herramientas. Luego en la Luna y al final en Júpiter. La novela, como toda buena ciencia ficción dura, es también una narración de divulgación científica, en la que Arthur C. Clarke despliega buena parte del conocimiento vigente hasta ese momento sobre el sistema solar. La película de Kubrick, coescrita con Clarke, no entra en las explicaciones que hacen a la novela algo lenta, ya que está enfocada en las ideas más que en la construcción de personajes. Así, la película opta por retratar, por mostrar y no copiar ciertas escenas de la novela. Pero lo que va uniendo una con otra son acciones de carácter más simbólico o poético. Por ejemplo, cuando Moonwatcher, el homínido que aprende por primera vez a usar una herramienta, termina por matar al jaguar y al líder de la tribu rival, cuando se da cuenta de que es dueño de su mundo, que la herramienta podrá alimentarlo y que nunca volverá a pasar hambre, la novela señala lo siguiente: el primer hombre verdadero tenía herramientas y armas solo un poco mejores que las de sus antepasados de 1 millón de siglos atrás, pero podían usarlas con mucha más habilidad. Y en algún momento, en los oscuros milenios pasados, habían inventado el instrumento más especial de todos, aun cuando no pudiera ser visto ni tocado. Habían aprendido a hablar, logrando así su primera gran victoria sobre el tiempo. Ahora el conocimiento de una generación podía ser transmitido a la siguiente, de modo que cada época podía beneficiarse de las que la habían precedido. A diferencia de los animales que conocían solo el presente, el hombre había adquirido un pasado y estaba comenzando a andar a tientas hacia un futuro. Estaban también aprendiendo a sojuzgar a las fuerzas de la naturaleza. Con el dominio del fuego, había colocado los cimientos de la tecnología y dejado muy atrás a sus orígenes animales. La piedra dio paso al bronce y luego al hierro. La caza fue sucedida por la agricultura. La tribu crecía en la aldea y ésta se transformaba en ciudad. El habla se hizo eterno, gracias a ciertas marcas en piedra, en arcilla y en papiro. Luego inventó la filosofía y la religión y pobló el cielo, no del todo inexactamente con dioses. A medida que su cuerpo se tornaba cada vez más indefenso, sus medios ofensivos se hicieron cada vez más terribles. Con piedra, bronce, hierro y acero, había recorrido la gama de cuanto podía atravesar y despedazar, y en tiempos muy tempranos había aprendido cómo derribar a distancia a sus víctimas. La lanza, el arco, el fusil y el cañón, y finalmente el proyectil guiado, le habían procurado armas de infinito alcance y casi infinita potencia. Pero la película se salta todo eso, con esta simple escena. Asimismo, al final de la novela, en el que el ser humano ha evolucionado en una especie superior, gracias al monolito encontrado en Júpiter y que le permite a este nuevo ser superar las barreras del tiempo y el espacio, convertido en una especie de fusión entre Thanos y la Capitana Marvel, en la película se nos muestra ese inquietante feto despertando y mirando la Tierra. La carretera, de Cormac McCarthy.
Esta es de esas novelas que hay que leer con los antidepresivos a mano. En ella se nos narra, por medio de una prosa poética muy contenida y sin una estructura definida, la vida de un padre con su hijo en un mundo posapocalíptico, en el que deben viajar con la esperanza de encontrar lugares no afectados por la catástrofe. Mientras nos damos cuenta que en su afán de sobrevivencia la mayoría de las personas se comportan sin más moral que la de proteger el bienestar individual, padre e hijo caminan siguiendo el mapa de las carreteras estadounidenses, solo con algunos objetos personales y un revólver con 2 balas, en caso de que deban suicidarse, para lo cual sobran razones en ese mundo. Las reflexiones oscuras del padre, en contrapunto con la candidez e inocencia del niño, son lo mejor del libro y nos entregan una visión bastante realista del ser humano, un santo y un criminal al mismo tiempo, un embutido de ángel y de bestia. La película de John Hillcoat adapta esta corriente de conciencia de un narrador omnisciente intercalada con vistazos a la mente o alma de los personajes en un relato bastante más estructurado que permite comprender rápidamente la situación inicial, aunque, como en el libro, no tengamos clara cuál es la naturaleza del desastre. La película acierta al mostrarnos las consecuencias solamente: desaparición de la madre, el canibalismo, la reticencia del padre a contactar con otros mientras el niño expone una inagotable esperanza que parece no tener motivo hasta que comprendemos que esa necesidad de contactar con otros es tan humana como el miedo que esos otros nos pueden provocar. Un mundo gris, ceniciento, que traslada o traduce muy bien la prosa parca o seca de la novela de McCarthy. Se transforma en el escenario perfecto para que esos débiles rayos de humanidad brillen de manera más clara contra el desastre, contra la muerte. Él tosía todo el tiempo y el chico le veía escupir sangre. Caminando encorvado, mugriento, andrajoso, desesperado, se detenía y se apoyaba en el carrito y el chico seguía andando y luego paraba y miraba atrás y él alzaba sus ojos llorosos y lo veía allí de pie en la carretera mirándole desde un futuro inimaginable, resplandeciendo en aquel páramo como un tabernáculo. La carretera atravesaba un lodazal seco, donde tubos de hielo sobresalían del fango congelado como estalagmitas, restos de un fuego antiguo junto a la carretera. Más allá, un largo paso elevado de hormigón, un pantano muerto, árboles muertos surgiendo del agua gris con colgajos de una turba gris y residual. Las salpicaduras de ceniza sedosa en el encintado. Se apoyó en el arenoso antepecho de hormigón. Tal vez en su destrucción sería posible ver cómo estaba hecho el mundo. Océanos, montañas, el fatigoso contraespectáculo de las cosas dejando de existir, la extensa tierra baldía, el silencio. Crepúsculo. Al comienzo de este video dije que no me parecía bien hablar exclusivamente de lo que no nos gusta, pero un poquito no nos va a hacer daño, así que lo diré lo más claramente posible. Creo que la película de Crepúsculo es una excelente adaptación. ¿Por qué? Pues porque el libro es una mierda y la película también. Si te gustó el video, dale like, compártelo con quienes tengas intereses en común y si no lo has hecho, suscríbete al canal activando la campanita para que sepas cuándo aparecerá más contenido como este. Un abrazo y hasta el siguiente video.